En educación hablamos mucho de liderazgo. Liderazgo pedagógico, liderazgo de equipos, liderazgo transformador. Pero a veces olvidamos algo que es esencial. Liderar no empieza en los grandes discursos ni en los proyectos estratégicos. Empieza en lo cotidiano. Empieza en cómo miramos a los demás, en cómo tomamos decisiones, en cómo sostenemos esa calma cuando las cosas se complican en el día a día. Porque al final, el liderazgo en un centro educativo se construye mucho más desde la coherencia que desde la jerarquía. Durante mucho tiempo hemos asociado el liderazgo a la autoridad formal, es decir, al cargo, al puesto, a la capacidad de decidir. Sin embargo, quienes trabajamos en educación sabemos que la autoridad real no se impone, se gana. Y se gana con 3 elementos que, aunque parecen sencillos, no siempre son fáciles de sostener en el tiempo. Son la claridad, la coherencia y el cuidado de las personas. Respecto a la claridad, los equipos necesitan saber hacia dónde caminan. No solo qué hay que hacer, sino para qué, ese propósito. Cuando un proyecto educativo tiene sentido y se explica bien, las personas pueden implicarse de verdad. Y un liderazgo claro no significa tener todas las respuestas, pero sí ser capaz de orientar, de priorizar y de dar dirección cuando el contexto se vuelve complejo. El segundo elemento es la coherencia. En los centros educativos, los equipos observan mucho más de lo que hacemos que de lo que decimos. Si pedimos calma, pero reaccionamos de la urgencia, si pedimos trabajo en equipo, pero tomamos decisiones sin tener en cuenta a los demás, sin escuchar, si pedimos compromiso, pero no cuidamos a las personas, el liderazgo, nuestro liderazgo, pierde fuerza. La coherencia no significa protección, ojo, significa consistencia, significa que las decisiones, los mensajes y las acciones caminan en la misma dirección. Y el tercer elemento, que quizá es el más importante, es el cuidado de las personas. Los centros educativos son organizaciones profundamente humanas. Trabajamos con personas, con emociones, con expectativas, con cansancio, con ilusión. Y liderar equipos educativos implica entender que el bienestar del profesorado no es un lujo ni algo secundario, es una condición para que el proyecto educativo funcione. Y cuando los docentes se sienten escuchados, se sienten respetados, se sienten acompañados, la implicación cambia. Aparece la confianza. Y cuando hay confianza, los equipos se atreven a innovar, se atreven a compartir sus dificultades y se atreven a poder mejorar todos juntos. Por eso liderar en la educación no es solo organizar tareas o coordinar proyectos, es crear un clima en el que las personas puedan trabajar con sentido. Un liderazgo educativo sano no controla cada paso del equipo, genera condiciones para que el talento de cada profesional pueda desplegarse. Implica escuchar antes que decidir, explicar antes que exigir y sostener el equipo incluso en los momentos de mayor presión. En realidad, liderar en educación tiene mucho que ver con lo mismo que pedimos a los docentes en el aula: claridad en el marco, coherencia en las decisiones y una presencia adulta que acompaña sin dejar de marcar rumbo. Porque los centros educativos también aprenden, y aprenden sobre todo del modo en que son liderados. Cuando el liderazgo transmite estabilidad, sentido, confianza, el proyecto educativo se fortalece. Cuando transmite tensión, improvisación constante, el desgaste del equipo aparece muy rápido. En educación hablamos mucho de innovación, de metodologías, de proyectos, pero muchas veces olvidamos que el verdadero motor de un centro educativo son las personas que lo sostienen cada día. Por eso, quizá una de las preguntas más importantes para cualquier líder educativo no es solo qué queremos cambiar, sino cómo estamos sosteniendo a las personas que lo hacen posible. Porque al final, los proyectos educativos no avanzan solos, avanzan gracias a las personas que creen en ellos. Y liderar, en el fondo, consiste precisamente en eso, en cuidar el rumbo y cuidar a quienes caminan juntos en ese rumbo.